No me ha sido fácil tomar la decisión de embarcarme en este video básicamente por dos razones. La primera es que ya hay mucha información disponible en la red sobre el teorema de Bayes y sobre la inferencia bayesiana, incluyendo cientos o miles de videos alojados en YouTube, página en Wikipedia, más de 22 millones de resultados en una búsqueda en Google, más de 1000 libros en Amazon. Y bueno, nadie quiere volver a explicar lo que ya está bien explicado. La segunda razón por la que se me hizo difícil acometer este pequeño proyecto estriba en establecer a quién estaría dirigido el video. Pues de hecho, el tema luce diferente cuando lo presenta un profesor de estadística o de matemáticas que prepara estudiantes para un examen donde hay que resolver ejercicios de probabilidades, que cuando lo presenta un youtuber como Derek Muller, un divulgador de ciencia que habla de muchos temas, que tiene más de 6 millones de seguidores y se dirige a un público muy amplio. En el primer caso, el de los estadísticos y profesores de matemáticas, parados al lado de un tablero, la explicación puede resultar demasiado técnica, muy árida, abstracta y llena de fórmulas y números y ejercicios que aburren a todo el que no esté interesado en estudiar para un examen. De otro lado, Veritasium logró hacer un video con 2 millones de visitas, muy digerible, ambientado en una caminata por el campo, con drones, bastante conceptual y con pocas matemáticas, que resultó muy agradable de ver, muy informativo, pero que en mi humilde opinión se quedó corto para alguien que realmente quiera aprender algo sobre inferencia bayesiana y no solo informarse un poco. Este es el dilema que me ha tenido pensando los últimos días. Me gustaría acometer el tema de la estadística bayesiana de una forma que resulte informativo para todos, pero que no le saque el cuerpo a la parte matemática y pragmática que resulte ineludible si uno quiere hacer sus propios cálculos para realmente entender esto y empezar a pensar en el tema de las probabilidades desde una perspectiva bayesiana. Porque de eso se trata todo el asunto. Comprender el teorema de Bayes nos debería llevar a enfrentar no solo la estadística inferencial, sino toda la ciencia en general desde esta perspectiva. Luego de dar muchas vueltas por la red, me encontré con un video de Brandon Rohrer, un ingeniero de MIT que ha trabajado en muchos campos, pero se ha especializado en robótica y machine learning. Su enfoque del tema se parece mucho más a lo que yo quiero y gracias a este video que ya tiene varios años y entre otras cosas tiene una licencia Creative Commons que permite el uso de su material, me decidí a hacer un video sobre la estadística bayesiana utilizando la estructura que Rohrer le dio al tema, pero adicionándole elementos que considero pueden facilitarle la comprensión global del asunto. He revisado personalmente todos los números y todos los cálculos que estos autores han hecho y muchas otras referencias que me permití revisar en la red. Sin más preámbulos, vamos a ver cómo me sale este experimento. Empecemos por definir el concepto de probabilidad, que no es otra cosa que una medida de la certidumbre asociada a un evento futuro. Esta certidumbre se expresa como un número entre 0 y 1, es decir, entre 0% y 100%. Para definir la probabilidad de un evento A, utilizamos la siguiente fórmula. La probabilidad de un evento A es igual al número de casos que satisfacen una condición sobre el número de casos posibles. Por ejemplo, si se lanza un dado al aire, la probabilidad de obtener un 3 estaría definida por esta fórmula. La probabilidad de obtener un 3 es igual a 1 sobre 6 igual a 0.166 periódico 6, que es muy parecido a 0.17, o sea 17%. El denominador fue 6 porque el dado tiene 6 lados y por lo tanto 6 es el número de casos posibles y el numerador fue 1 porque solo uno de los lados tiene marcado el número 3, que es el evento buscado. Si queremos saber la posibilidad de que al lanzar el dado salga un número par, entonces diríamos la probabilidad de obtener un número par es igual a 3 sobre 6, lo que es igual a 0.5 o 50%. El denominador fue 6 porque el dado tiene 6 lados y por lo tanto 6 es el número de caras posibles y el numerador fue 3 porque 3 de los lados tienen marcado un número par que es el evento buscado. Teniendo esto claro, podemos decir para empezar que la inferencia bayesiana funciona más o menos así.
uno tiene una idea preconcebida sobre la probabilidad de que algo suceda. Por ejemplo, de acuerdo con estudios poblacionales previos, uno sabe que la probabilidad de contagiarse de gripe en un año es 8%. A esa idea preconcebida la llamamos probabilidad previa o probabilidad pretest, que generalmente proviene de experimentos anteriores, aunque podría ser perfectamente subjetiva. Pues bien, si a uno le llega nueva información, como nuevos datos provenientes de un estudio que hizo, uno revisa o actualiza el concepto de probabilidad que tenía mediante el cálculo de la probabilidad posterior o probabilidad post-test. Para este cálculo se usa el teorema de Bayes, que incorpora tanto los nuevos datos como la probabilidad pretest. Dicho de otra manera, la inferencia bayesiana consiste en calcular la probabilidad de que se dé un determinado evento basándose en dos cosas. Primero, los datos que obtuvimos en un experimento y segundo, la probabilidad previa, la que ya conocíamos de que el evento se diera. La diferencia fundamental entre la inferencia clásica, también llamada frecuentista o basada en frecuencias, y la bayesiana es que esta última incorpora la probabilidad pretest en sus cálculos, mientras que la inferencia clásica solo considera los datos que arroja el experimento en cuestión. Vamos despacio, que vamos bien. Resumamos el proceso de la inferencia bayesiana en este diagrama de flujos. Uno tiene una probabilidad previa o una probabilidad pretest, es decir, una creencia sobre lo que algo podría ser. Acto seguido, uno recibe nueva información, nuevos datos, que perfectamente pueden provenir de un experimento determinado. Con los datos y la probabilidad previa, aplicamos el teorema de Bayes y obtendremos así la probabilidad actualizada del evento en cuestión. Es decir, obtenemos una nueva probabilidad a la cual llamamos probabilidad post-test del tema que estamos tratando. Pongamos un ejemplo sencillo que ilustre lo que acabamos de enunciar. Supongamos que yo voy a presentar un examen de admisión para acceder a una maestría. De forma más o menos subjetiva, calculo la probabilidad de pasar el examen en un 25%, porque esa es la probabilidad previa que la obtuve del hecho de que el año anterior solo pasó el examen uno de cada 4 aspirantes con una formación similar a la mía. Luego, me llega nueva información proveniente de una encuesta que se le hizo a personas que tomaron el examen. Dicha encuesta mostró dos probabilidades condicionales. 1. La probabilidad de haber tomado el curso preparatorio si se aprobó el examen fue de 0.6. Y 2. La probabilidad de haber tomado el curso preparatorio si no se aprobó el examen fue de 0.31. Acto seguido, utilizo el teorema de Bayes, ya después veremos cómo hacerlo, y obtengo que si tomo el curso preparatorio tendré una nueva probabilidad, una probabilidad post-test del 39% de pasar el examen. Esta probabilidad post-test no solo depende de si tomé o no el curso preparatorio, sino que también depende de la probabilidad previa que tenía de pasar dicho examen, asunto central de la estadística bayesiana. En la descripción les dejo un enlace para que descarguen una hoja de Excel que he preparado con este ejemplo para que puedan jugar a cambiar la probabilidad pretest y ver cómo se modifica la probabilidad de pasar el examen. Adaptando esta hoja de Excel a sus propias necesidades podrá servirles para hacer otros ejercicios. Aunque a veces se describe con reverencia, la inferencia bayesiana no es magia. Y a pesar de que las matemáticas pueden llegar a volverse densas, los conceptos detrás de estas son completamente accesibles. En resumen, la inferencia bayesiana le permite sacar conclusiones más sólidas de sus datos, combinando lo que ya sabe sobre la respuesta. Termina siendo un asunto de aplicar el sentido común al mundo de la inferencia. Si la probabilidad pretest de un evento es alta, es muy posible que la probabilidad post-test siga siendo alta luego de incorporar nuevos datos. Lo mismo sucede en el sentido contrario, como dijo una famosa reina de belleza antioqueña. La inferencia bayesiana se basa en las ideas de Thomas Bayes, un ministro presbiteriano del Londres de hace unos 300 años. Esta es la única imagen del señor que uno encuentra en internet, por lo que vamos a suponer que se trata de él. Bayes escribió 2 libros, uno sobre teología y otro sobre probabilidad.
Su trabajo incluyó su ahora famoso teorema de Bayes en forma bruta, que se ha aplicado desde entonces al problema de la inferencia y es el término técnico que equivale a adivinar con base en información previa o a adivinar con educación o, como dicen en inglés, hacer un educated guess. La popularidad de las ideas de Bayes fue ayudada mucho por otro ministro, Richard Price, quien vio su importancia, refinó los conceptos y los publicó. Sería más preciso con la historia llamar al teorema de Bayes la regla de Bayes-Price. Entre otras cosas, y para salir del problema de una vez, he optado por pronunciar como Bayes el apellido del famoso cura inglés, a pesar de que la pronunciación correcta en inglés es algo parecido a Bayes, que me cuesta trabajo decir con precisión. De modo que ofrezco disculpas por esto, pero voy a usar pronunciación a la colombiana y llamaré al señor simplemente Thomas Bayes. Volviendo a Rohrer y con el fin de ahondar un poco más en estas ideas, imagínese que se encuentra a la entrada de un cine y alguien deja caer su boleto. Usted lo recoge y quiere llamar la atención de esa persona, de la persona que lo perdió. Resulta que solo puede observarla por detrás y no puede saber bien su género. Solo puede ver que tiene el cabello largo. Como usted sabe más o menos la forma como suelen llevar el cabello las personas de su barrio, supone que se trata de una mujer. Para simplificar el asunto, hablaremos solo de dos géneros, hombre o mujer, y de dos tipos de cabello, largo o corto. Ahora, imagine que en lugar de estar a la entrada del teatro, esta persona se encuentra en la fila del baño de hombres. Con esta información adicional, probablemente usted asumirá que se trata de un hombre. Este uso del sentido común y el conocimiento previo es algo que hacemos sin pensar. La inferencia bayesiana es una forma de capturar esto en matemáticas para que podamos hacer predicciones más precisas. Sí, señor, la inferencia bayesiana no es otra cosa que una formalización matemática del sentido común que muchas veces extrañamos en la ciencia actual. Miremos ahora esta distribución para empezar a ponerle números a nuestro dilema del cine. Vamos a hacer tres suposiciones. Primero, en el cine hay un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Segundo, de las mujeres, la mitad tiene el cabello largo y la mitad tiene el cabello corto. Tercero, de los hombres, el 96% tienen cabello corto y el 4% cabello largo. Dicho de otra manera, si en el cine hay 100 personas, 25 son mujeres de cabello largo, 25 son mujeres de cabello corto, 48 son hombres de cabello corto y 2 son hombres de cabello largo. Siendo así, uno podría apostar con bastante tranquilidad que el dueño del boleto a quien vimos de espaldas es una mujer. Ahora bien, asumamos también que de cada 100 personas que se encuentran en la fila del baño de hombres, hay 98 hombres y 2 mujeres que simplemente están acompañando a sus parejas. Siendo así, en la fila tendríamos 94 hombres con cabello corto, 4 hombres con cabello largo, una mujer con cabello corto y una mujer con cabello largo. En este caso hay 4 veces más hombres con cabello largo que mujeres con cabello largo, por lo que podríamos suponer que en el caso de la fila del baño de hombres, el dueño del boleto perdido es un hombre, así tenga el cabello largo. Este es un ejemplo muy claro y concreto del principio que subyace en la inferencia bayesiana. Conocer de antemano una información clave que al principio del video hemos llamado probabilidad previa o probabilidad pretest, nos permite hacer una mejor predicción a partir de unos datos que estamos analizando. Mire bien, los datos, o sea, la observación de espaldas de la persona que perdió el boleto, son siempre los mismos, nunca han cambiado. Sin embargo, la predicción de su género varía dependiendo de una información que sabemos con anterioridad, con respecto a la proporción de hombres y mujeres y al tipo de cabello de hombres y mujeres a la entrada del teatro y en la fila del baño de hombres. Si queremos avanzar un poco más en el tema, vale la pena sacar tiempo para definir con claridad algunas ideas. Yo espero que haya entendido ya el concepto fundamental de la inferencia bayesiana. Sin embargo, un poquito de matemáticas le permitirá trabajar con el concepto y hacer sus propias predicciones con sus propios datos o incluso con los datos de otro.
Deme una oportunidad, entienda bien y apréndase 4 concepticos: el de la probabilidad, el de las probabilidades condicionales, las probabilidades conjuntas y las probabilidades marginales. Yo sé que suena enredado, pero no lo es. Sigamos y podrá comprobarlo. Ya al comienzo del video definimos el concepto de probabilidad como una medida de la certidumbre asociada a un evento futuro. Hicimos incluso una formalización matemática de la idea. Miremos entonces cómo sería la situación para el ejemplo que ahora traemos. La probabilidad de que algo suceda es igual al número de casos que satisfacen una condición dividida por el número total de casos, tal y como lo habíamos planteado al principio. La probabilidad de que una de las personas que asiste a nuestro cine sea mujer es de 50 mujeres dividido por 100 asistentes, lo que da 0.5 o 50%. Lo mismo sucede con los hombres. La situación cambia en la fila del baño de hombres, donde la probabilidad de ser hombre es del 98% y de ser mujer del 2%. Las probabilidades condicionales responden a la pregunta: si sé que una persona es una mujer, ¿cuál es la probabilidad de que tenga el cabello largo? Recuerden que la barra vertical que está aquí mostrada indica dado que o sabiendo que, de modo que la probabilidad de cabello largo barra vertical mujer significa que se quiere calcular la probabilidad de tener el cabello largo dado que se es mujer. Las probabilidades condicionales se calculan de la misma manera que las probabilidades anteriores, pero solo miran un subconjunto de todos los ejemplos, aquellos que cumplan con una cierta condición. En este caso, la probabilidad condicional de que alguien tenga el cabello largo, dado que es una mujer, es el número de mujeres con cabello largo dividido por el número total de mujeres. Esto resulta ser 0.5, ya sea que estemos considerando la fila del baño de hombres o el teatro en general. Ahora bien, usando las mismas matemáticas, vemos que la probabilidad condicional de que alguien tenga el cabello largo, dado que es un hombre, es de 0.04, estén o no en la fila del baño de hombres. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de probabilidades condicionales, el orden de los factores sí afecta el producto. Mejor dicho, la probabilidad de A dado B no es lo mismo que la probabilidad de B dado A. Por ejemplo, si estoy mirando un bebé, la probabilidad de que sea tierno es muy alta. Sin embargo, si estoy mirando algo tierno, la probabilidad de que sea un bebé es mucho más baja, pues bien podría ser un gatico o un perrito o un pajarito. Las probabilidades conjuntas son útiles para responder a la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que alguien sea una mujer y además tenga el cabello corto? Encontrar esto es un proceso de 2 pasos. Primero nos enfocamos en la probabilidad de que alguien sea una mujer y luego incluimos la probabilidad de que alguien tenga el cabello corto dado que es mujer. La probabilidad conjunta se obtiene multiplicando ambas probabilidades. Como puede observarse, la probabilidad de ser mujer y tener el cabello corto es igual a la probabilidad de ser mujer multiplicada por la probabilidad de tener el cabello corto dado que se es mujer. Así podemos calcular que la probabilidad de encontrar una mujer con cabello largo entre todos los asistentes al teatro es de 0.25. De otro lado, la probabilidad de encontrar una mujer con cabello largo en la fila del baño de hombres es de solo 0.01. Estas probabilidades son diferentes porque la probabilidad de ser mujer es diferente en el teatro y en la fila del baño de hombres. Usando la misma lógica, la probabilidad de encontrar un hombre con cabello largo es del 0.02 entre todos los asistentes, pero de 0.04 en la fila de baños masculinos. A diferencia de las probabilidades condicionales, en las probabilidades conjuntas no importa el orden de los factores. La probabilidad de A y B es lo mismo que la probabilidad de B y A. La probabilidad de tener café y un pastelito es la misma que la probabilidad de tener un pastelito y café. Las probabilidades marginales responden la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que alguien tenga el pelo largo? Para encontrar esto debemos sumar las probabilidades de todas las formas en que esto podría suceder. Mejor dicho,
la probabilidad de ser un hombre con cabello largo más la probabilidad de ser una mujer con cabello largo. Sumar esas dos probabilidades conjuntas nos da una probabilidad de tener el cabello largo de 0.27 para todos los asistentes al teatro y de 0.05 en la fila del baño de hombres. Ahora sí llegamos a la parte que de verdad nos interesa. Sabemos que la persona que perdió el boleto de entrada al teatro tiene el cabello largo, pero no sabemos si es hombre o si es mujer. Queremos entonces responder la pregunta. Si sabemos que alguien tiene el cabello largo, ¿cuál es la probabilidad de que sea una mujer o un hombre? Esa es una probabilidad condicional, probabilidad de ser hombre dado que tiene el cabello largo. Pero es la inversa de la que ya encontramos, que era la probabilidad de tener el cabello largo dado que se es hombre o mujer. Como en las probabilidades condicionales no se pueden intercambiar los términos, aún no podemos decir nada acerca de esta nueva probabilidad condicional. Afortunadamente, Thomas Bayes notó algo genial que nos puede ayudar. La probabilidad de ser hombre con cabello largo es igual a la probabilidad de cabello largo multiplicada por la probabilidad de ser hombre, dado que tiene el cabello largo. Bayes también notó que la probabilidad de tener cabello largo y ser hombre es igual a la probabilidad de ser hombre multiplicada por la probabilidad de tener cabello largo, dado que se es hombre. Recordando cómo calculamos las probabilidades conjuntas, podremos escribir las ecuaciones para hallar la probabilidad de ser hombre y tener cabello largo y la probabilidad de tener cabello largo y ser hombre. Como en las probabilidades conjuntas se puede intercambiar el orden de los términos, estas dos cosas son iguales. Con un poquito de álgebra podemos resolver lo que nos importa, que es la probabilidad de ser hombre dado que se tiene el cabello largo. Expresado en términos de A y B en lugar de hombre y cabello largo, obtendremos el famoso teorema de Bayes. Si se quiere aprender el teorema de memoria, hay una forma práctica de hacerlo. Consiste en aprenderse primero el esqueleto, esto que vemos aquí, ese es el esqueleto, la estructura de la fórmula, y luego llenamos los espacios de la siguiente manera. A, B, B, A, B. Esto es solo una pequeña mnemotecnia para quien se quiera aprender la fórmula. Yo me he aprendido el mismo número de fórmulas que he olvidado, por lo tanto renuncié a hacerlo. En cualquier caso, ahora sí estamos listos para resolver el tema del cine. En esta gráfica tenemos el teorema de Bayes aplicado a dicho problema. Lo primero que hay que hacer es expandir nuestra probabilidad marginal, es decir, la probabilidad de tener el cabello largo. Luego podemos ingresar nuestros números y calcular la probabilidad de que alguien sea hombre dado que tiene el cabello largo, asumiendo que estamos a la entrada del teatro. Las probabilidades que tocaría reemplazar en la fórmula son probabilidad de ser hombre en la entrada del teatro igual 0.5. Probabilidad condicional de tener el cabello largo si se es hombre igual 0.04. Probabilidad de ser una mujer con cabello largo en la entrada del teatro igual 0.25. Probabilidad de ser hombre con cabello largo igual 0.04. Reemplazando los números tendremos que la probabilidad de ser hombre, dado que se tiene el cabello largo, es igual a 0.05 por 0.04 dividido la suma de 0.25 más 0.02. Esto da 0.07, o sea, 7%. En esta situación podríamos apostar que quien perdió el boleto es una mujer con una probabilidad de acertar del 93%, que es el resultado de 1 menos 0.07. Los resultados matemáticos coinciden bien con nuestra intuición. Si la persona que tiene el cabello largo y perdió el boleto se encuentra a la entrada del teatro donde están todos reunidos, donde hay igual número de hombres que de mujeres, la probabilidad de que sea hombre es baja. De otro lado, si nos fijamos en la fila del baño de los hombres, las probabilidades que toca reemplazar en la fórmula son probabilidad de ser hombre en la fila del baño masculino igual 0.98. Probabilidad condicional de tener el cabello largo si se es hombre igual 0.04. Probabilidad de ser una mujer con cabello largo en la fila del baño de los hombres igual 0.01. Probabilidad de ser un hombre con cabello largo igual 0.04.
Reemplazando los números, tendremos que la probabilidad de ser hombre, dado que se tiene el cabello largo en la fila del baño de los hombres, es igual a 0.98 por 0.04 dividido la suma de 0.25 más 0.04. Esto da 0.78, o sea, 78%. Como vemos, si nos encontramos en la fila del baño de hombres, la probabilidad de que el dueño del boleto sea hombre es de 0.78, 78%, aunque tenga el cabello largo. Esto confirma nuestra intuición de que, si los eventos suceden en la fila del baño de hombres, la persona que dejó caer la entrada probablemente es un hombre. Es evidente cómo este análisis bayesiano ha incorporado nuestro conocimiento preexistente y ha capturado matemáticamente nuestra intuición sobre una situación. Según nuestro conocimiento previo, hay muchos más hombres que mujeres en la línea de baños masculinos y el teorema de Bayes usó esto y actualizó nuestras creencias sobre la probabilidad de que quien perdió el boleto fuera hombre. Esto es lo más importante de todo el asunto y el mensaje central de este video. Ahora bien, hasta ahora hemos visto la mecánica que permite encontrar el teorema de Bayes y la forma como este funciona. Lo que pasa es que en la práctica del análisis de datos, su utilización es un poco diferente, porque al usar los conocimientos previos sobre lo que estamos midiendo, podemos sacar conclusiones muy sólidas incluso a partir de conjuntos de datos muy pequeños. Para entenderlo, toca desviarnos un poco y hablar del tema de la distribución de las probabilidades. Podemos pensar en las probabilidades como si se tratara de una cafetera que contiene la cantidad de café necesaria para llenar una taza. Si solo hay una taza para llenar, no hay problema, pero si se tiene más de una, debe decidir cómo distribuir el café entre las tazas. Uno puede repartir el café como quiera siempre y cuando vierta todo el café en una taza u otra. En el cine, una taza puede representar a mujeres y la otra a hombres. También podríamos usar 4 tazas para representar la distribución de todas las combinaciones de género y longitud de cabello. En ambos casos, la cantidad total de café suma en total una taza. Por lo general, colocamos las tazas una al lado de la otra y vemos la cantidad de café en cada una como un histograma. Puede ser útil pensar en el café como nuestra creencia y su distribución muestra cuán fuertemente creemos en algo. Si lanzo una moneda y oculto el resultado, mi creencia se dividirá en partes iguales entre las caras y sellos, o cara y cruz, como se dice en otras partes de Latinoamérica. Si tiro un dado y oculto el resultado, la creencia sobre el número que mostrará el dado en la cara superior se dividirá en partes iguales entre cada uno de los 6 lados. Si compro un boleto de lotería, mi creencia de que es un boleto ganador será muy cercana a 0. No es absolutamente 0, pero sí muy cercana a 0. El lanzamiento de la moneda, el lanzamiento del dado y el resultado de la lotería son ejemplos de medición y recolección de datos. No es sorprendente que uno también pueda tener creencias sobre otros datos recopilados. Miremos, por ejemplo, la altura de los adultos en los Estados Unidos. Si me dicen que midieron a alguien, mis creencias, si trato de adivinar cuánto midió, podrían parecerse a esta imagen. Uno pensaría entonces que esta persona mediría muy probablemente entre 150 y 200 centímetros y probablemente entre 170 y 190 centímetros. Las distribuciones se pueden dividir en contenedores cada vez más pequeños. Puede uno pensarlo como esparcir menos café a través de muchas más tazas para obtener un conjunto de creencias más detallado, más fino. Eventualmente, la cantidad de tazas imaginarias que se necesita es tan grande que la analogía se rompe. En ese punto, la distribución se torna continua. Las matemáticas para trabajar con esto cambian un poco, pero la idea subyacente sigue siendo útil. Muestra cómo se distribuye mi creencia sobre algo, es decir, muestra cómo se distribuyen las probabilidades previas sobre un tema. Ahora que tenemos descrito las distribuciones de probabilidad, podemos usar el teorema de Bayes para interpretar los datos. Para ilustrar esto, Rohrer decidió pesar su perrito. Yo me sigo acogiendo a su manera de explicar el tema porque hasta ahora vamos bien, lo vamos entendiendo muy bien. Nosotros vamos a pesar a nuestra perrita que se llama Ilona.
Cuando la queremos pesar, ella se retuerce en la balanza, lo que hace muy difícil obtener una lectura precisa. Vamos a suponer que nos importa muchísimo conocer el peso exacto de la perrita para suministrarle, dijéramos, la dosis adecuada y exacta de un medicamento. En la visita al veterinario obtuvimos 3 mediciones antes de que Ilona se pusiera inmanejable. Esas mediciones fueron 13.9 libras, 17.5 libras y 14.1 libras. A estas 3 mediciones se les puede aplicar una interpretación estadística estándar, calculando la media, la desviación estándar y el error estándar para ese conjunto de números, obteniendo una distribución para el peso de Ilona. Esta distribución muestra lo que creemos acerca de su peso utilizando este enfoque. Normalmente se distribuye con una media de 15.2 libras y un error estándar de 1.2 libras. Las medidas reales que hicimos se muestran en esta gráfica como líneas blancas. Desafortunadamente, esta curva es insatisfactoriamente amplia. Mientras que el pico está en 15.2 libras, la distribución de probabilidad muestra que fácilmente podría su peso ser tan bajo como 13 libras o tan alto como 17. Es un rango demasiado amplio para tomar cualquier tipo de decisión confiable, que se debe a que nuestras 3 mediciones fueron muy dispersas. Cuando se enfrentan resultados como este, es común regresar y recopilar más datos, pero en algunos casos esto no es factible o es demasiado costoso. En nuestro caso, la paciencia de Ilona se había agotado. Estamos entonces atrapados con las medidas que ya tenemos. Aquí es donde entra en juego el teorema de Bayes, que resulta muy útil para aprovechar al máximo los pequeños conjuntos de datos. Antes de aplicarlo, es útil revisar la ecuación y observar los diversos términos, donde P es igual al peso y M es igual a las medidas que hicimos. Estos términos reemplazaron a las letras A y B de la fórmula convencional del teorema de Bayes. Siendo así, el término probabilidad del peso se refiere a la probabilidad previa, a la probabilidad pretest o, en otras palabras, a lo que creemos que nuestra perrita debería pesar aún antes de ponerla en la báscula. La probabilidad de una medida dado el peso nos muestra la probabilidad de que ocurran nuestras mediciones para un peso particular. A eso se le llama también la probabilidad de los datos. El término probabilidad del peso dado una medida o probabilidad post-test nos mostrará la probabilidad de que Ilona tenga un peso determinado, y eso es lo que realmente nos interesa. La probabilidad de los datos o probabilidad de la medida nos indica la probabilidad de que cualquier dato sea medido. Es la probabilidad marginal y por ahora asumiremos que esto es una constante, es decir, que la báscula es imparcial. Es una buena idea comenzar por ser perfectamente agnósticos y no hacer suposiciones sobre el resultado. Mejor dicho, inicialmente vamos a ignorar la probabilidad pretest y no vamos a usar a Bayes a fondo. En este caso, suponemos por igual que el peso de Ilona puede ser de 13 libras o 18 libras o 1 libra o 100 libras. Y mejor dejamos que los datos hablen. Para hacer esto, asumimos una probabilidad pretest uniforme, lo que significa que su distribución de probabilidad es una constante para todos los valores. Esto nos permite reducir el teorema de Bayes a que la probabilidad de un peso dada la medida es igual a la probabilidad de una medida dado el peso. En este punto podemos usar todos los valores posibles del peso de Ilona y calcular la probabilidad de obtener nuestras 3 mediciones. Por ejemplo, nuestras mediciones serían extremadamente improbables si el peso de Ilona fuera de 1000 libras. Sin embargo, serían bastante probables si su peso fuera en realidad de 14 o 16 libras. Podemos analizar y, usando cada valor hipotético de su peso, calcular la probabilidad de que obtengamos las medidas que obtuvimos. Esto es, la probabilidad de una medida dado un peso. Lo que hacemos es multiplicar la probabilidad de que la primera medida fuera correcta dado un peso, por ejemplo, de 17 libras, por la probabilidad de la segunda y por la probabilidad de la tercera. Gracias a nuestra probabilidad pretest uniforme, esto también es la probabilidad de un peso dada una medición, o sea, la probabilidad post-test, donde veremos que la probabilidad de que pese 17 libras es muy baja.
Luego, repetimos el proceso suponiendo un peso de 16 libras y así sucesivamente hasta que obtenemos algo muy parecido a esto, donde la máxima probabilidad ocurre en 15.2 libras. No es una casualidad que esto se parezca mucho a la respuesta que obtuvimos al obtener la media, la desviación estándar y el error estándar. De hecho, las dos son exactamente lo mismo. El uso de una probabilidad pretest uniforme nos da una estimación estadística tradicional del resultado. La ubicación del pico de esta curva, la media en 15.2 libras, también se llama la estimación de máxima verosimilitud, EMV, del peso. Pero resulta que en el caso de Ilona tenemos información adicional. Yo me acuerdo perfectamente que la última vez que la llevamos al veterinario, la perrita pesó sedada 14.2 libras. Fue una muy buena medición. También tengo claro que no me parece que la perrita se vea o se sienta notablemente más pesada o más liviana. Debido a esto, creo que pesa alrededor de 14.2 libras, pero puede ser una libra o dos más alta o más baja. Para representar esto, utilizo una distribución normal con un pico de 14.2 libras y con una desviación estándar de media libra. Ahora que tenemos y vamos a usar una probabilidad pretest, podemos repetir el proceso de cálculo de nuestra probabilidad posttest. Para hacer esto, consideramos la probabilidad de que el peso de Ilona sea de cierto valor, digamos 17 libras. Luego multiplicamos la probabilidad de que en realidad pese 17 libras, según nuestra probabilidad pretest, por la probabilidad condicional de obtener las medidas que nosotros hicimos si ella pesaba 17 libras y vemos que la posibilidad de obtener 17 libras es muy baja. Luego repetimos esto para cualquier otro peso posible, por ejemplo 16.5 libras, etc. El efecto de lo anterior es casi descartar algunas probabilidades y amplificar otras, ampliar otras. Obtendremos una distribución de probabilidad posterior o probabilidad posttest nueva. En nuestro caso, la curva tiene una distribución normal alrededor de 14.1 libras, pone más peso en las mediciones en el rango de 13 a 15 libras y mucho menos peso en las mediciones fuera de este rango. Esta curva azul además tiene un error estándar más estrecho que la distribución original, lo que significa que pudimos afinar un poco la distribución de probabilidades. Esto contrasta con la distribución uniforme y con lo que obtuvimos con una probabilidad pretest uniforme, donde encontramos una posibilidad decente de que el peso real de Ilona fuera de 17 libras. Pero con una probabilidad pretest conocida de 14.2 libras, 17 libras cae hacia la cola de la distribución. Multiplicar por esa posibilidad hace que la probabilidad de un peso de 17 libras sea bastante baja. Al calcular la probabilidad de cada peso posible para Ilona, generamos una nueva probabilidad posttest. El pico de esta distribución posttest también se conoce como la máxima estimación a posteriori o MAP. En nuestro caso, 14.1 libras. Esto es notablemente diferente de lo que calculamos antes con una probabilidad pretest uniforme. También es un pico mucho más estrecho, lo que nos permite hacer una estimación más confiable. Ahora podemos ver que el peso de Ilona no ha cambiado mucho y podremos administrarle su medicamento de forma más adecuada. Esta es la forma más común de utilizar el teorema de Bayes en la ciencia de los datos y en muchos análisis. Al incorporar lo que ya sabíamos acerca de lo que estábamos midiendo, pudimos revisar nuestra creencia anterior y hacer una estimación más precisa, con más confianza de la que habríamos podido obtener de otra manera. Nos permitió hacer un buen uso de un conjunto de datos muy pequeño. Nuestra probabilidad pretest asignó una probabilidad muy baja a nuestra medición de 17.5 libras. Esto es casi lo mismo que rechazar la medición como un valor atípico, pero en lugar de hacer una detección de valores atípicos basada en la intuición y el sentido común, el teorema de Bayes nos permite hacerlo con las matemáticas. Hay que tener cuidado porque la inferencia bayesiana no está libre de ciertas trampas o de algunos problemas. Nosotros mejoramos nuestra estimación al hacer algunas suposiciones sobre la respuesta, pero en realidad, cuando uno hace alguna investigación, el propósito de medir algo es aprender sobre lo que medimos. Si suponemos que ya conocemos la respuesta, corremos el riesgo de censurar algunos datos.
Mark Twain expuso el peligro de tener muy fuertes probabilidades previas de manera sucinta, comillas. No es lo que no sabes lo que te mete en problemas, es lo que sabes con certeza que simplemente no es así, cierra comillas. Si hubiésemos comenzado con una fuerte suposición previa de que el peso de Ilona estaba entre 13 y 15 libras, entonces nunca podríamos haber detectado si su peso realmente hubiese descendido a 12.5 libras porque estaba muy enferma. Nuestra creencia inicial o probabilidad pretest asignaría una probabilidad de 0 a ese resultado y cada medida que obtengamos por debajo de 13 libras sería descartada sin importar cuántas veces la hayamos medido. Afortunadamente hay una forma de protegernos de ese problema potencial y es eliminar ciegamente las posibilidades más extremas. Esto es, asignar al menos una pequeña probabilidad a cada posible resultado. De esa forma, si por alguna peculiaridad de la física Ilona en realidad pesara 100 libras, las medidas que reunimos podrían reflejar eso en la probabilidad post-test. Esta es una de las razones por las cuales las distribuciones normales se usan comúnmente como creencia previa. Concentran la mayor parte de nuestra creencia en un pequeño rango de resultados, pero tienen colas muy largas que nunca se vuelven completamente cero sin importar cuánto se estire. Dicho de otro modo, la clave para usar la inferencia bayesiana bien es darle siempre una probabilidad a las cosas imposibles. Como bien le decía la Reina Verde a Alicia en El País de las Maravillas, no sobra recordar que Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, fue además de escritor y fotógrafo un gran matemático que dejó plasmadas en Alicia de forma metafórica varias pinceladas sobre lo que posteriormente sería la mecánica cuántica. Como vemos, también entendió la lógica bayesiana. Esto ha sido todo por este video que espero les haya dejado una mejor idea de lo que es la inferencia bayesiana. Les recomiendo revisar otros videos que tengo sobre temas similares como significancia estadística de metainvestigación y también 12 conceptos cerrados sobre el valor de P. Si les gustó el video, los invito a darle like, a suscribirse al canal y a activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video.